El título que hemos planteado luce interesante, pero por una parte podría pensarse que promete demasiado, que se refiere a cuestiones un poco difusas. ¿Por qué razones puede decirse que el espíritu tiene un espacio y por qué podría decirse que es susceptible de ser mapeado o de señalarse que el espíritu eh, es un objeto espacial? Pero por el otro lado, ¿qué es eso que es el espíritu? ¿Y cómo es que se supone que el espíritu sería algo así como un territorio, un mapa, una construcción? Y al mismo tiempo suena un poco mm, extraño decir el diseño de atmósfera de cuidado. Bien, pues dada la extrañeza del título, pues quiero empezar por esa actitud para ir avanzando poco a poco en la explicitación de un conjunto de elementos que sostienen esta investigación y que tiene una relación directa con nuestro presente. Así que, para empezar, digamos que es necesario hacer visibles las series discursivas que sostienen la propuesta del doctorado en estudios sociales. Como ya le escucharon al doctor Montoya, en efecto, la primera serie discursiva del doctorado es la relación vida, poder y cultura. Cuando decimos series discursivas, podría pensarse que tenemos una respuesta a cada uno de los conceptos que aparece ahí, cuando lo que estamos diciendo es que para nosotros cada elemento de los que aparecen en las series discursivas es una cuestión problemática. Digamos que en este momento histórico, lo que llamamos sociedad, o lo que implica la sociedad o lo social como eje de objetivación de un estudio, de un análisis, pues pasa en primer lugar por estos tres elementos y sus relaciones. De otro modo, desde nuestra perspectiva, las problematizaciones contemporáneas, las preguntas y problemas que los actores sociales hacen sobre la cultura, la sociedad, etcétera, pasan por estos tres conceptos. Eso no significa que la noción de vida, de poder y de cultura esté completamente definida, o incluso que sus relaciones estén completamente estructuradas. Mejor, que cada esquema social tiene un conjunto de preguntas acerca de la vida, el poder y la cultura y de sus relaciones. En conexión con el espacio, debemos decir que la vida es un tremendo problema ontológico que, si nos atenemos a los estudios de Sloterdijk y otros, genera una especie de conexión extraña con lo espacial porque la vida, al parecer, es lo único que es capaz de configurar su propia espacialidad. Aunque es cierto que cuando revisamos las interacciones moleculares que van desde el virus hasta otros modos de configuración atómica, mm, se delinea una cierta frontera, etcétera. Al parecer, la vida es el único modo de existencia que se plantea a sí mismo una especie de envoltura, según la cual, sin ese, diríamos en lenguaje técnico, sin esa envoltura inmunológica, ¿no? Sin esa distinción adentro-afuera, no podría ser. Y la configura ella misma por ella misma. Y al mismo tiempo, en el orden del poder, decimos que la vida es susceptible de enfrentar, mover, influir, colonizar, transformar otros modos de vida, asociarse con ella, en lo que desde la perspectiva del doctorado hemos hablado como composición, en el hecho de que diversos modos de la vida terminan componiéndose en posibilidades que van mucho más allá de la estructura para influir sobre ellas, conectarse, moverse, transformarse, etc. Y que la cultura es el espacio, el campo de posibilidades, por decirlo de algún modo, en el que nuestros modos de vida se interconectan para modificarse, transformarse, etc. Así que la serie discursiva Vida, Poder y Cultura implica un conjunto de problematizaciones que los estudios sociales se hacen de entrada, pero por el otro lado, en el orden espacial, plantean el hecho de que eso que llamamos espacio, al menos inicialmente, empezaría con el problema de la vida, genera una gran pregunta acerca del espacio relacional que se daría entre el poder y la cultura. Pero si esta es la serie discursiva básica, la que sostiene el eje de problematizaciones, pues como ya hemos dicho, la segunda serie discursiva es la relación crítica ficción-experimentación, que el doctorado propone como núcleo de convergencia de las problematizaciones, las líneas y los énfasis. Decir crítica, como ya señalamos, implica
un debate en torno a la producción de la verdad y el modo como eso que llamamos verdad, desde instituciones sociales, etcétera, termina siendo usada como herramienta para dirigir la conducta de los sujetos, el problema del poder, para ordenarnos una identidad, para decirnos qué somos, la cuestión de la cultura, pero al mismo tiempo para construir, modificar, establecer relaciones con eso que llamamos vida. Así que hay un problema con la cuestión de la verdad. La crítica será una actitud que consiste en hacer visible cómo unas verdades han sido producidas, especialmente en la objetivación de la sociedad por saberes, por ciertos modos del conocimiento, y esas verdades se entienden como contingentes, históricas, ubicadas, situadas, justamente por el hecho de que son ficcionales. Es decir, desde nuestra perspectiva, toda verdad es ficción, no en tanto en cuanto sea mentirosa, sino mejor en tanto en cuanto es producción, diseño. En ese orden de ideas, la crítica se conecta con la ficción cuando reconocemos que las relaciones entre lenguaje y mundo pasan por una capacidad extraña que tenemos, que para algunos es el soporte metafísico de lo que llamamos humanidad, eh, de reconocer que el mundo es eso que el lenguaje hace de él. En ese debate extraño entre lenguaje, verdad, mundo, etcétera, aparece el gran problema histórico de que tenemos un conjunto de verdades que dan cuenta de lo que somos, que nos dicen qué es la sociedad en la que estamos ubicados, etcétera, que son usadas como herramientas de poder en una estructura social que dice cómo vivir, cómo pensar, cómo actuar, etcétera, y que ahora sería susceptible de ser utilizada como herramienta no solamente para dirigir la conducta de los sujetos, sino también para cuestionar el modo como esa conducta ha sido construida. Así que la relación entre crítica y ficción se ocupa de la cuestión de la verdad y del lenguaje, pero al mismo tiempo del problema de la acción, que es lo que conectamos con la noción de experimentación. Mientras una cierta posición moderna, si quieren decirlo así, establece una conexión entre crítica y independencia, emancipación o incluso estructuras revolucionarias, nuestra posición es que la relación entre crítica y ficción se conecta necesariamente con la capacidad de experimentar unas ciertas relaciones con el mundo y experimentar en el sentido de poner a prueba, es decir, cuestionar sistemáticamente las verdades que han sido planteadas acerca de lo que somos y nuestra relación con los otros y con el mundo, para preguntarnos cómo sería posible una forma distinta de vida que ahora reconoce unas verdades como elementos ficcionales, ubicadas, históricas, socialmente, etcétera, y que ahora son susceptibles de ser configuradas de una manera distinta en un tomarse a sí mismo y tomar una sociedad como una posibilidad de experimentar, como un poner a prueba, como un ejercicio creativo de nuevas formas de ser, pensar, actuar, amar, producir, etc. Así que la relación con la experimentación implica el hecho de que la conexión entre la ficción y la acción, tal como la hermenéutica Enriquer propone, o, por ejemplo, la cuestión Foucault de que la historia es una ficción y que podemos conectarnos con ella de tal manera que construyamos unas maneras distintas de ser aquí, poniéndonos en juego de alguna manera en nuestra ética, conectado desde Nietzsche hasta hoy, pues muestra cómo la segunda serie discursiva se ocupa específicamente de nuestro trabajo como institución social productora de conocimiento. Si con Pierre Bourdieu la sociedad produce y reproduce la cultura, entonces esta institución social, productora y reproductora de cultura, reconoce que su núcleo de construcción de conocimiento no estaría dado en un conjunto de tradiciones, sino mejor en asumir sistemáticamente unos discursos sociales como posibilidades ficcionales, que por ficciones no significa que sean mentirosas, sino todo lo contrario, funcionan y lo hacen muy bien. Y ahora generamos una crítica sobre esas verdades para provocar las posibilidades experimentales de otras formas de existencia, incluso de otros modos de conocimiento. Hemos planteado en el doctorado que nuestra máxima ambición es ficcionalizar, es decir, hacer emerger nuevos métodos, porque hay nuevos objetos, nuevos problemas, nuevas maneras de pensamiento y nuevas formas de cuestionar lo disponible. Esa serie crítica ficción experimentación se materializa en un conjunto de propuestas que el doctorado tiene en sus diferentes líneas. Podríamos poner como, por ejemplo, la cuestión de la competencia, la cuestión de la convergencia crítica, el uso de máquinas de preguntas como máquinas de guerra, poliedros de inteligibilidad, las experimentaciones respecto de la paz, la construcción de una idea de memoria que ya no es únicamente la reivindicación del pasado a sostener, sino la posibilidad de construcción, de ficción de la misma memoria,
el hecho de que la relación con el lenguaje, la literatura y las formas estéticas sean ahora objeto del conocimiento social, solo por poner algunos ejemplos. Si estas series discursivas son el soporte básico de la propuesta del doctorado, en la línea de investigación que yo coordino, he propuesto un énfasis eh, que muestra ahora una conexión entre elementos conectados ahora sí ya con el problema del sujeto y con el problema de incluso de su espacialidad. El concepto de antropotécnica es suficientemente conocido, fue propuesto por Peter Sloterdijk para insistir en que lo que somos es una modalidad de diseño, una construcción. El sujeto es un diseño histórico ubicado específicamente que aplica sobre sí un conjunto de derivaciones metodológicas y técnicas para llegar a ser de cierto modo. Elemento que puede ser utilizado por la medicina, por la educación y por diferentes aspectos de la cultura para provocar formas de existencia. Michel Foucault, en sus últimos cursos, insiste en que no habría únicamente una pragmática del lenguaje, sino que también habría una pragmática de sí, es decir, un tomarse a sí mismo como objeto de una configuración desde unas técnicas, prácticas, ejercicios, que con Rosy Braidotti y el feminismo contemporáneo plantea la emergencia de cuerpos otros. Antonio Negri insiste en Imperio en que no es suficiente con modificar nuestros cuerpos. Por ejemplo, en la cuestión biohacker, ubicar un conjunto de relaciones protésicas no es únicamente hacer una conexión de un elemento que está ahora adjunto al cuerpo, sino la aparición de un cuerpo completamente distinto. Es decir, unas relaciones de potencia, unos modos de poder que hacen que la vida vaya mucho más lejos. Así que la relación entre pragmáticas de sí, antropotécnicas y cuerpos otros, que es el eje del énfasis que propongo en la línea de investigación en subjetividad, diferenciación y narrativas, quiere revisar la manera como unos sujetos se toman a sí mismos como objeto de diseño, construcción, experimentación, en la que el sí mismo, lo que uno es, lo que uno entiende que es, lo que ha sido producido, la existencia que tiene, es susceptible de modificación por diseño. Bien sea por la captura del capitalismo, que nos dice que nuestra principal mercancía es el consumo de formas de existencia, o bien sea por formas de resistencia ético-política y estética que asumen que lo que somos es una tremenda posibilidad de experimentación con nosotros mismos. Como la doctora Claudia ya señaló, de la relación entre Nietzsche y Deleuze, pues hay una prudencia que hay que tener en esa experimentación consigo mismo, en el orden de la afirmación de la vida, porque para nadie es un secreto que estos elementos también pueden ser utilizados en máquinas de muerte, en formas tanatopolíticas y necropolíticas que tienen por objeto capturar la vida y aprovecharse completamente de ella, tal como aparece en los manuscritos de Marx hasta Antonio Negri y la biopolítica contemporánea. Para llegar entonces a una primera parte de esta exposición que tiene que ver con esta serie discursiva, que es la última de la que nos ocupamos, que es la relación entre crítica, espiritualidad y vida. Aunque más adelante insistiré en que hemos configurado una cierta idea de espiritualidad. Lo que quiere señalarse aquí es que la crítica, en tanto que elección, en tanto que hemos elegido de nosotros mismos vivir una cierta vida crítica, implica un cierto modo de vida. De otro modo, en algún momento se supuso que la crítica era una cierta posibilidad analítica de corte racional acerca de lo real, cuando, si revisamos los elementos de la crítica, de algún modo subyace en ella una exigencia vital. Es decir, en tanto en cuanto tienes una cierta posibilidad de crítica, te ves exigido a vivir una cierta vida. Esa vida es un ejercicio de realización, si se quiere, de la existencia, en el orden de lo crítico. Ahora bien, para nosotros, lo señalo ahora, pero puedo plantear eso más adelante de manera más amplia, más precisa, perdón. La espiritualidad consistiría en el esfuerzo que realiza un sujeto por llevar a cabo una cierta vida que critica los modos de ser que se nos han planteado para experimentar unos nuevos. Entonces, esta noción de espiritualidad no estaría completamente vinculada a una cierta idea de transformación total y definitiva, sino mejor al hecho de que podemos tomarnos a nosotros mismos como objeto de experimentación desde una cierta perspectiva crítica con el propósito de llevar una cierta vida. Estas serían las series discursivas iniciales que sostienen lo que voy a proponer. Dado que yo estoy viendo la pantalla completa, me gustaría que confirmaran si hasta aquí todo está bien, si me escuchan. Sí.
Perfectamente. Lo escuchamos perfectamente, profesor. Bien, Sí, muchas gracias. Entonces sigamos. Les agradecería ¿Se pueden hacer que preguntas? dejáramos las preguntas hacia el final porque si no, no podríamos terminar. Tengo que confesarles, es un poco largo Ok, ok. aprovechándonos. Bien. Si eso es así, entonces habría unas problematizaciones de esa serie Crítica, Espiritualidad y Vida que se han organizado en la línea de investigación y que quisiera hacer explícitas aquí. ¿Mm? La primera es el hecho de que configuramos la espiritualidad como subjetividad. Ahora bien, solamente en ese aspecto alguien podría hacer la pregunta de, bueno, ¿y cómo supera eso, por ejemplo, la fenomenología del espíritu de Hegel? Es decir, será justamente Hegel el que diga que la relación subjetividad, intersubjetividad, conciencia, autoconciencia, reflexión es justamente el núcleo de lo que llamaríamos Geist, espíritu. Así que, ¿en qué sentido puede decirse que asumir la espiritualidad como subjetividad hoy haría parte de un núcleo de convergencia analítica? Bien, si asumimos que la espiritualidad es la relación del espíritu con el mismo, estoy siendo muy general, y si ese espíritu se concibe de cierto modo, entonces la ontología de la espiritualidad se resuelve en la pregunta de qué es eso que somos y por qué podemos tener relaciones con nosotros mismos en tanto que nos objetivamos, nos convertimos en objeto de estudio, para llevar a cabo una cierta existencia. Si la espiritualidad no es otra cosa que un cierto modo de la subjetividad y no un cierto privilegio ontológico que está lejano, metafísico, trascendental, sino que aquí y ahora, en estas relaciones de producción, de discurso, de lenguaje, de interacción con el mundo y con los otros, configuramos unos ciertos modos de ser, entonces no necesitamos una explicación metafísica o trascendente, y ni siquiera trascendental acerca de eso que somos. La subjetividad implicaría entonces una posibilidad de inteligibilidad de la cuestión de la espiritualidad. De otro modo, desde nuestra perspectiva, la espiritualidad no es un privilegio ontológico de unos modos de ser que llamamos humanidad. Mejor, la espiritualidad es una relación con nosotros mismos que se ha configurado en el orden histórico, que se produce en unas interacciones entre la economía, la política, los modos de ser, etcétera, y también con la crítica. Así que, ¿qué razones justificarían proponer esa versión, por ejemplo, en el trabajo que hacemos en el GT de Claxo o en las investigaciones que actualmente adelantamos acerca de las relaciones entre espiritualidad y cuidado? Bien, el hecho de que la relación con nosotros mismos en el orden de una cierta manera de ser tiene hoy conexiones con problematizaciones centrales que asumen, usan, proponen la noción de espiritualidad como centro de ciertas formas de existencia. Bien, entonces en ese orden de ideas hay una pregunta seria acerca de qué pasa cuando asumimos la noción de inmanencia radical que planteamos desde Nietzsche hasta nuestros días, ¿no? ¿Por qué seguir hablando de espiritualidad cuando ya no existe ninguna trascendencia a la cual aspirar? Bueno, aquí hay un debate porque algunas personas dirían que sí hay trascendencias a las que hay que aspirar, etcétera. Habría una sospecha entonces de cuestiones metafísicas que sostienen nuestros modos de existencia, pero bueno, digamos que cuando planteamos la noción de inmanencia radical en Nietzsche, asumiríamos con lo que aparece en el Zaratustra, ¿no? Tú sí mismo, tú ti mismo no es otra cosa que tu cuerpo. No es otra cosa que cuerpo, cultura, economía, relaciones de poder, etcétera. Y siendo así, no necesitas ninguna trascendencia como explicación final de lo que eres. En ese orden de ideas, es posible hablar de una investigación social sobre la subjetividad desde una noción de espiritualidad. ¿No termina la noción de espiritualidad trayéndonos otra vez a unas relaciones con la trascendencia, etcétera? Pues es una pregunta que enfrentamos y que señalamos en el horizonte histórico cómo funciona. Veamos cómo aparece eso. Hay un conjunto de relaciones problemáticas porque los conceptos, perdón, los conceptos de espiritualidad, subjetividad, crítica, trascendencia, etcétera, han devenido, han cambiado, han modificado, así como sus relaciones. Como ya dije, una cosa es decir espiritualidad y subjetividad en Hegel y otra cosa es decir espiritualidad y subjetividad hoy, ¿no? Del mismo modo que decir crítica. Sin embargo, esos cambios, esas modificaciones de esos conceptos implican unos elementos complejos. Cuando decimos espiritualidad hoy,
nos referimos, por un lado, a un conjunto de modos de existencia que se proponen, vinculados con unas tradiciones en el orden histórico, a unos ciertos usos, a unas ciertas verdades que se imponen sobre nosotros mismos, pero también a unas oportunidades, a unas formas de existencia que se vinculan. Las relaciones con lo tradicional, las relaciones con lo... discúlpenme, hay una serie de ruidos acá, discúlpenme. Las relaciones con lo tradicional, las relaciones con las ciertas maneras de existir que proponen, que establecen la noción de espiritualidad como eje, del mismo modo que la evolución de las mismas en ese horizonte terminan siendo problemáticas. Discúlpenme, pero voy a, voy a suspender un poco mientras resuelvo aquí en el escenario. ¿Y tú, Adrián? Sí, son... Bien, gracias. Sigamos entonces con nuestra presentación. Vamos aquí, ¿no es así? ¿Sí? Sí, señor. Bien. Cuestión de escena. Como saben, el problema del espacio hoy en las pantallas tiene que ver con la organización de una cierta escena en la que nos presentamos delante de otros. Bien. Segundo, la especificidad y la multiplicidad de las luchas subjetivas en las que la configuración de un cierto modo de vida es el aspecto estratégico más importante. ¿Qué pasa cuando ser lo que soy es el aspecto central de mi lucha política? No solamente en las identidades LGTBIQ, etcétera, sino en la reivindicación de una cierta forma de existencia como la perspectiva afrocolombiana, la perspectiva indígena, o incluso devenir bruja, devenir monstruo en el trabajo de la doctora Claudia. Es decir, ¿qué pasa cuando mi modo de ser, la construcción de mi modo de ser, es el aspecto central de mi lucha política? Eso no siempre ha sido así. No siempre fue así. Hay una transformación respecto de cómo un cierto modo de ser es el centro de una posibilidad política. Aquí hay una cuestión, por ejemplo, que tiene que ver con lo estético, en lo que es la que muchas personas dicen que centrar la lucha política en un cierto modo de ser vinculado con la estética termina siendo un sacrificio de aspectos sociales más importantes. Bien, eso es problemático. Es mi lucha política, bueno, perdón, decir que mi lucha política es mi modo de ser, es desconocer lo social, o decir que mi resistencia política es configurar una cierta forma de existencia, es sacrificar las relaciones con lo social. Pues es suficientemente conocido que no, pero también es cierto que para muchas visiones, centrarnos demasiados en la configuración de la subjetividad sería entonces algo así como el sacrificio de lo social y las reivindicaciones sociales que habría que conseguir en el orden, por ejemplo, de los derechos, etc. También aparece como problemático los riesgos asociados al prestigio de la versión moderna de la crítica, la reflexividad y la espiritualidad, cosa que ya hemos indicado. Todo lo que ocurre desde Hegel hasta hoy acerca del hecho de que el espacio de la razón, lo que llegamos a hacer desde la razón, lo que llamamos humanidad, humanismo, etcétera, agota todas nuestras posibilidades de espiritualidad. Cuando hoy tenemos preguntas como, por ejemplo, ¿qué es eso que es una espiritualidad cyborg? ¿O qué sería una espiritualidad cyborg? O, por ejemplo, la manipulación de mi profundidad genética como alternativa ahora para desencadenar formas de potencia nuevas. Sin embargo, es cierto que la visión moderna de la crítica sigue teniendo demasiado impacto vinculada con formas de producción económica y con modalidades de control político. Y por último, en todas estas problematizaciones está la captura de esas relaciones en prácticas que configuran un consumo espiritual como modalidad de producción subjetiva del capitalismo contemporáneo. Aunque estamos avanzando en hipótesis aquí, lo que estamos diciendo es que en la actualidad se ha construido un consumo de formas de existencia que ya no es únicamente un cierto estilo de vida en sentido amplio del término,
sino en la especificidad de la relación del sujeto mismo consigo mismo en el orden de una posibilidad espiritual de existencia. Aunque hablaremos de eso un poco más adelante, pero en la cuestión de la pandemia, si recuerdan, apareció una gestión espiritual de la pandemia en la que se le pedía al sujeto que llevara a cabo cierto conjunto de operaciones consigo mismo para conseguir tranquilidad y serenidad frente al caos y frente al miedo a la muerte que desencadenaba el hecho de estar enfrentados a esta situación vital. Pero no solamente ahí, ¿no? Desde hace ya algún tiempo, la explosión de discursos de autoayuda, la explosión de terapéuticas, de alternativas terapéuticas o incluso la explosión de trabajos del sujeto consigo mismo, de pragmáticas de sí, antropotécnicas, etcétera, pues es nuestra hipótesis, está vinculada con una cierta forma de producción de capitalismo contemporáneo. Ahora, sí es cierto que en el capitalismo contemporáneo la cuestión de la espiritualidad adquiere tantísima relevancia a la hora de producir una cierta forma de existencia, entonces este también sería un punto de ataque en el que puede establecerse con claridad cómo reconstruir una manera distinta de ser que sea capaz de enfrentarse como resistencia a las formas de producción del capitalismo. Pero habría un consumo espiritual. Es innegable que hay un consumo espiritual, hay un montón de ofertas espirituales. Eh, todos recordamos lo que pasó con la explosión de la New Age, tal cosa, pero hoy no es solamente eso. Es decir, hoy no es únicamente la aparición de unas ciertas posibilidades otras de lo espiritual y lo divino, sino el hecho de que se ha instalado en nuestra existencia una cierta forma de consumo espiritual como soporte del capitalismo contemporáneo, ¿no? Wall Street no puede funcionar sin cocaína y por eso pues Colombia está como está, pero también podríamos decir que el capitalismo contemporáneo no puede funcionar sin un conjunto de técnicas y prácticas espirituales que se proponen en todas partes para los sujetos de diverso modo para sostener el ejercicio de las formas de producción. Bien, hasta ahí seguimos viendo, estamos conectados. Estamos Sí, señor. conectados. Bien, Sí, ahí muchas estamos. gracias por resolver mi angustia pantallística. Bien, aparecería entonces un acontecimiento, en el sentido estricto del término, que es la hipótesis que se propone en esta investigación, y es el hecho de que emergería un gobierno de la individualidad. Es decir, en El sujeto y el poder, Michel Foucault propone a inicios de los 80 que hay un todos y cada uno que se configura en las formas actuales de la democracia y su relación con el capitalismo, pero hay una individualidad que se propone, no hay nada más masivo que lo individual. Se diseña masivamente una cierta individualidad, un cierto modo de ser, pero al mismo tiempo ese gobierno de la individualidad, ese gobierno de cada uno de nosotros que se conecta con el gobierno de todos, porque todos somos cada uno, esa intervinculación que Foucault llama gobierno de la individualidad, adquiriría hoy una relevancia que se conecta en torno a la producción de la verdad del sujeto sobre sí mismo. Es decir, nuestro vínculo entre espiritualidad y subjetividad estaría conectado con una obsesión, un aspecto obsesivo que es la construcción de la verdad sobre sí mismo. Esa verdad sobre sí mismo está dada por un conjunto de discursos, prácticas, etcétera, pero esas diferentes verdades sobre nosotros mismos se articulan con un conjunto de prácticas y saberes espirituales para producir una forma de existencia. Desde nuestra perspectiva, en la configuración de la hipótesis, no es suficiente con decir que hay un gobierno de la individualidad, sino que ese gobierno de la individualidad genera una actualización de lo que Foucault llamó en el curso del 82 la hermenéutica del sujeto, es decir, un movimiento de la cultura que dice que el sujeto debe volver sobre sí mismo para descifrarse, para hacer visibles sus signos, sus significados, sus síntomas, y pues a última hora una cierta verdad profunda sobre sí. Aunque Foucault nunca dijo que existiera un gobierno de la individualidad sostenido en la obsesión de la verdad sobre sí mismo, pero sí señaló en Subjetividad y Verdad, y en los 80 hasta su muerte, que hay un papel de la verdad sobre sí que es central a la hora de establecer unas formas de gobierno político. Lo que llama gubernamentalidad, Foucault define la gubernamentalidad como el punto de conexión entre técnicas del gobierno de los otros y técnicas del gobierno de sí. De otra manera, no puede manejarse una estructura social desde relaciones de poder
sino es construyendo una articulación del dispositivo que dice que debemos manejar la población de cierta manera y al mismo tiempo provocarle, promoverle, producir en el sujeto un movimiento sobre sí mismo en el que se gobierne a sí mismo de cierta manera desde un conjunto de prácticas, técnicas, especialmente vinculadas a la educación, la medicina, la psicología, etc. Así que habría una evolución de ese acontecimiento, un devenir, perdón, del acontecimiento, y ese devenir empezaría desde lo que él mismo señala en el curso del 82, la hermenéutica del sujeto, que empezaría de este modo en su vinculación con la espiritualidad. La primera noción de espiritualidad aparece en la referencia que está ahí, es simplemente un recordarles que eso está ahí, es bastante conocido. La primera definición de espiritualidad implica la modificación del sujeto para tener acceso a la verdad, ¿no? Cito, la verdad no es, solo está dada al sujeto a un precio que pone en juego el ser mismo de este, puesto que el sujeto, tal como es, no es capaz de verdad. Es decir, que para la relación entre la filosofía griega y sus consecuencias en el cristianismo, no estamos listos para la verdad, porque solamente podríamos estar listos para la verdad en tanto en cuanto llevamos a cabo una transformación en nosotros. Y ese ejercicio de transformación, de cambio, conectado con la verdad, hace que la verdad opere en nosotros de alguna manera, pero no estamos listos para ella. No puede haber una verdad sin una conversión, sin una metanoia, sin una transformación del sujeto. Así que, primera definición de espiritualidad. Lo que estoy diciendo es muy sencillo porque está claramente explicado en la hermenéutica del sujeto, pero es el primer elemento. El segundo elemento es el hecho de que esa verdad realiza al sujeto en su conversión. Es decir, no es únicamente un cierto contenido mental que da claridad acerca de qué es eso que es verdadero, sino mejor, en la modificación que yo tengo en mi relación con la verdad, encuentro la verdad. Dice Foucault, la verdad es lo que ilumina al sujeto, la verdad es lo que le da bienaventuranza, la verdad es lo que le da tranquilidad al alma. Encontrar esa verdad no es únicamente el hecho de que yo sea un sujeto que va al mundo como objeto, sino mejor que mi manera de ser subjetiva, ahora sí, esa verdad y hace posible que esta existencia se conecte con esa verdad. Luego no es una verdad fuera de lo que soy. De otro modo, yo soy eso que la verdad me ha permitido ser y porque esa verdad me ha permitido ser esto, puedo ver la verdad, conectarme con ella, estar en una relación con ella. Así que hay una realización del modo de ser en vínculo con la verdad. Sin embargo, luego de esto, es la generalización histórica, aparecería un enfrentamiento en la conexión con lo cristiano, con la espiritualidad cristiana, entre la teología y la espiritualidad como choque histórico. Ahora, hay un momento en el que la sociedad europea genera el debate acerca de las relaciones entre la verdad y los modos de ser, y unos dicen, bien, hay un camino de la razón, un camino del conocimiento, una teodicea, en la que se dice con claridad cómo encontramos esas maneras de existencia en su vínculo con la verdad. Y por el otro lado está el hecho de que mi experiencia con la verdad y la iluminación que la verdad me da, la cuestión de la mística, la influencia de elementos gnósticos en la espiritualidad cristiana, etcétera, genera esa relación con la revelación en mí mismo de mi conexión con Dios. Ese choque entre espiritualidad y teología, dice Foucault, servirá como condición histórica de posibilidad de enfrentamiento entre espiritualidad y verdad en la modernidad. Algo así como el hecho de que aparezca una sospecha de que si alguien dice que la verdad tiene una conexión con lo espiritual, eso es una ciencia falsa. Sin embargo, Foucault insiste, la modernidad, ¿no? Tiene que tener elementos complejos. Una cosa es hablar de Spinoza y otra cosa es hablar de Hegel, etc. Pero ese elemento que aparece ahí implica el hecho de que la espiritualidad es una cuestión implícita, pero que no se explicita. Y que cuando se explicita se dice la espiritualidad es una cuestión conectada con la falsa ciencia o un obstáculo para la razón. Ahora bien, la cuestión está en que en algún momento la espiritualidad termina siendo la condición de acceso a la verdad, tal como hemos dicho en la cuestión griega y cristiana, pero aquí aparece como una cierta relación que el sujeto racional trascendental genera consigo mismo para reconocerse él como productor de verdad o como capaz de construir la verdad en el orden de la razón. Foucault insiste en este trabajo que hay un enmascaramiento de ciertos elementos de la espiritualidad en formas sociales. Es decir, se diría que esas preguntas que la relación entre el sujeto y la verdad han propuesto
se enmascaran un poco como una cuestión de lo social, es decir, esto es realmente un problema social y no una cuestión trascendental, en el marxismo y en el psicoanálisis. Sin embargo, sigue pasando que la pregunta por la relación entre nosotros, la verdad del mundo y la verdad de lo que somos, sigue apareciendo como núcleo, ¿no? Sin importar si esa respuesta es interacción, infraestructura, superestructura, o si es la conexión inconsciente, consciente, yo, super yo, etc. Cuando eso ocurre, parece que las preguntas por lo espiritual se desvanecen para darles una explicación social, cuando en el fondo sigue permaneciendo un cierto núcleo problemático de la relación entre sujeto y verdad, entre lo que soy y la verdad de lo que soy. Aquí aparece también un asunto con el desciframiento, es bastante conocido que hay una hermenéutica en el psicoanálisis, ¿no? Una cuestión con el síntoma, etc. Una obsesión por el desciframiento. Quizá una cosa sea, dice Foucault, configurar una manera de existencia en el que una verdad sostiene un modo de ser, al hecho de que ahora mi existencia se convierta en una obsesión por encontrar cuál es la verdad que por fin explica lo que soy y por fin da cuenta, especialmente en el trauma, etc. Apareció en un evento histórico, señala Foucault, en Lacan, ¿no? En la que ahora la cuestión de la relación sujeto-verdad vincula de nuevo elementos espirituales que ya se habían trabajado desde los griegos hasta hoy. Cito, Lacan intentó plantear la cuestión que es histórica y propiamente espiritual, la del precio que el sujeto debe pagar para decir la verdad y la del efecto que tiene sobre él el hecho de que haya dicho, que puede decir y que haya dicho la verdad sobre sí mismo. Es conocido que el trabajo de Foucault sobre la cuestión cristiana respecto de la confesión y el hecho de confesarme, ¿no? Las técnicas que están ahí, tienen un vínculo con la cuestión psicoanalítica, pero más allá de eso, habría un efecto de poder, un efecto sobre el sujeto, no solamente cuando se confiesa respecto de su verdad última y profunda, sino respecto de qué es eso que es él cuando por fin reconoce la verdad de su trauma, el núcleo interno de su síntoma, las configuraciones de su existencia, etc. Bien, todo esto para decir que el gobierno de la individualidad que aparece hoy con la obsesión constante de la verdad sobre nosotros mismos, tiene un devenir que empieza en el que las formas de existencia nos dicen que debemos modificarnos para tener acceso a una verdad del cosmos, a una verdad derivada de la relación con lo divino, y se modifican hasta una inversión que se da en un adentro, en el que el adentro del sujeto racional se conecta como sujeto al objeto exterior, y al hacerlo puede dar explicación sobre esa relación con lo exterior, digamos hasta ahí la noción de conciencia en Hegel, pero luego viene una objetivación del sujeto sobre sí mismo, el doblete empírico trascendental del que habla Foucault en Las palabras y las cosas, esa objetivación de nosotros mismos por nosotros mismos en el orden de un cierto saber provoca una obsesión respecto del hecho de que hay unos conocimientos que pueden por fin dar cuenta de la verdad de lo que somos y al hacerlo sostener el encuentro con unas formas de existencia que por fin son humanas, racionales, trascendentales, etc. Bien, hasta ahí del acontecimiento y su devenir, ¿está claro? Es decir, ¿seguimos conectados? Sí, señor, perfectamente. Bien. Así es. Sí, señor. Bien. Si hasta ahí la cosa está relativamente clara en esa relación entre la subjetividad y la verdad, habría unas problematizaciones actuales, o sea, unas problematizaciones en las que se actualiza la cuestión de la hermenéutica del sujeto, es nuestra hipótesis, en las que la obsesión por el desciframiento, la obsesión la verdad sobre nosotros mismos se convierte en el núcleo de unas formas de poder que sostienen la interacción con el capital. La primera de ellas tiene que ver con el contacto de los saberes sí, psicología, psiquiatría, psicopedagogía, psicoanálisis, con mánticas y neochamanismos, en la cuestión de la verdad sobre sí mismo, así como su aplicación en terapéutica, en la gestión de recursos humanos, etc. Primera problematización. ¿Cómo ocurrió históricamente hablando que el psicoanálisis y otras formas de psicología se vincularan con elementos espirituales, por ejemplo, del orden del chamanismo, etc.? Habría un elemento histórico que es la cuestión Jung, el psicoanálisis junguiano, etc., claro, pero por el otro lado hay una explosión contemporánea de interacciones con oráculos, ¿no? La cuestión de la mántica, que se usan hoy como elemento para la terapéutica.
Entonces yo puedo ir a un sujeto que me ofrece una terapia que articula conocimientos del orden de la psicología como ciencia social, que al mismo tiempo vincula cuestiones relacionadas con astrología, tarot, oráculos tradicionales, etc. ¿Cómo pasó eso? Es decir, hay una configuración hoy del deseo de saber lo que somos y de la verdad lo que somos, que ya no da únicamente una objetivación derivada de esas, comillas, ciencias sociales, sino que ahora modifica una vinculación convergente con unos saberes que sean en el orden tradicional, etc. Bien, también aparece la vinculación de la verdad sobre sí mismo con la salud corporal, algo así como este. En tanto en cuanto entendamos cuál es la verdad sobre nosotros mismos, entonces habremos descifrado la razón profunda de nuestra enfermedad y al hacerlo podemos sanarnos. Esa idea de que nuestro cuerpo expresa lo que realmente pasa con nosotros, esos síntomas y esos signos aparecen ahí, pero no los vemos porque aparece la cuestión del inconsciente, porque estamos demasiado cerca de ellos, etc. Pero es posible ir al cuerpo y a sus posibilidades y a su enfermedad para entender qué pasa. Es el caso de la biodescodificación, un asunto bastante conocido, la bioprogramación, que tiene por objeto, después de descodificar, programar de una manera nueva. El asunto de las constelaciones familiares, ¿no? Es bastante conocido. Lo que te está pasando a ti depende de una relación con tus ancestros, con la línea de karma, etc. La modificación del sí mismo, promovida por la iluminación de la verdad sobre sí, como condición del éxito del alcance de un modo más elevado de existencia. Por ejemplo, en las investigaciones que hemos hecho, una de las preguntas obsesivas de las personas que consultan oráculos, tarots, la astrología, etcétera, es la pregunta por el propósito de existencia. Es decir, ¿a qué vine? Y también es una de las respuestas que más se ofrecen, ¿no? Mira que si haces este análisis, puedes encontrar tu propósito de vida y al hacerlo puedes ser feliz, puedes conseguir el éxito, puedes llevar a cabo la realización personal, etc. Pregunta, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que la pregunta por nuestro propósito vital sea tan obsesiva que vamos a saberes de la psicología, elementos trascendentales, tradicionales, etcétera, para poder contestarla? La aparición y su creciente prestigio de las ciencias de la felicidad. Es conocido que la noción de felicidad se ha convertido en un aspecto central del capitalismo contemporáneo. Recuerdan el tremendo éxito que tiene el curso de felicidad de Harvard, etc. Podemos hacernos la pregunta de por qué razón no hemos ofrecido nosotros, como universidad pública, un trabajo acerca de las ciencias de la felicidad, etc. ¿No? Casi siempre se dan en el orden de lo privado, en su vínculo con la producción económica, pero es innegable que hay un tremendo prestigio de la pregunta por la felicidad, ¿no? Que se conecta con todo lo anterior, ¿no? Fíjate que para ser feliz, entonces necesitas entender el propósito de tu vida y si lo cumples, entonces ahora la máxima expresión de tu ser te hará tener un cuerpo sano, una relación sana contigo mismo, etc. Bien. La aplicación de las ciencias de la felicidad en las nuevas formas laborales, por ejemplo, implica el hecho de que el vínculo ya con lo laboral ya no es únicamente en la psicología que se conecta con esos ejercicios de evaluación y de test sobre el acceso al trabajo, sino especialmente en la relación que el sujeto tiene con una realización de sí mismo en su conexión con la producción económica. El diseño de nuevas cosmologías y mitologías como marco central de apuestas estéticas para el fandom. Si vieron ayer el DC fandom, ¿no? La gran explosión de DC tratando de recuperarse de su enfrentamiento con Marvel, etc. Pero no solamente eso, el hecho de que hace ya, tal vez desde Harry Potter como posición genealógica hasta nuestros días, hay una multiplicidad de cosmologías y mitologías nuevas. Es un asunto bastante antiguo, ¿no? No se da con Harry Potter, estaba antes de eso. Pero que aparecen ahora como un núcleo de consumo que resuelve una pregunta respecto de lo que soy. Y claro, una cosa es decir de uno mismo que sigue el camino del guerrero en el Bushido, y otra cosa es decir que se ve influido por esa filosofía de existencia a través de la mediación del Jedi como guerrero sagrado, etc. Así que ideas antiguas, tremendamente poderosas acerca de lo espiritual,
se reconfiguran en cosmologías y mitologías nuevas para un fandom que por un lado es un gran público consumidor, pero por el otro lado es el espacio de experimentación de formas de existencia vinculadas a esos elementos. Había un fandom inicial, ¿no? Pero superficial, pero habría otro en el que la configuración de la existencia misma, como el drama del héroe o como la configuración del héroe, implica la emergencia de una nueva cosmología. La prueba de eso es que los sujetos hoy no dicen de sí mismos unos vínculos espirituales con elementos alejados de los consumos que tienen todo el tiempo en Netflix, en las plataformas, en el cine, e incluso en la literatura. Ahora, ¿qué pasa conmigo mismo cuando he decidido configurar una manera de existencia vinculada a una cosmología, a una mitología que se aprovecha de elementos antiguos, ¿no? de elementos que ya se han dado en la historia, pero que ahora nos muestran otras posibilidades? Puede pasar que haya una captura total de eso en el capitalismo para darnos una forma de existencia, o pueden emerger posibilidades nuevas, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los debates feministas respecto de la cuestión Wonder Woman, ¿no? La utopía de Themyscira, no, una isla en la que mujeres viven, aman, son inteligentes, etc. El enfrentamiento con Ares como lo masculino destructor, ¿no? La aparición de la Amazona como nueva visión de la concreción de Artemisa en nuestras vidas, etc. Bien, digamos que hay un conjunto de problematizaciones, estas son algunas, relacionadas con esa actualización de la hermenéutica del sujeto. Yo no estoy diciendo que la hermenéutica del sujeto contemporánea sea esta, sino que en estas problematizaciones que están en la cultura, los sujetos van a buscar una cierta posibilidad de dar cuenta de la verdad sobre lo que son. Y al hacerlo, terminan obsesionados un poco con esa conexión entre la verdad sobre sí mismos, el objeto central de su existencia, la posibilidad de llevar a cabo un cierto proyecto en el lenguaje de Heidegger, etc. Así que aparecería un problema que nos ocupa en la investigación. ¿Cómo enfrentar a un gobierno la individualidad configurada en una actualización de la hermenéutica de sí en estas prácticas? Es decir, si empezamos a ver que estas prácticas producen estas formas de existencia en la relación entre subjetividad y verdad, también podemos ver cómo en ellas se articula un cierto gobierno de lo individual, que no solamente se da en la gestión del fandom, o no se da únicamente, o sea, cómo disponemos que el fandom vaya aquí o allá, o no únicamente el hecho de que se diga al sujeto que para ser exitoso tiene que pasar por esta transformación interna, etc., sino el hecho de que eso se articule con una interacción entre el capitalismo y la democracia. Al punto que yo podría decir, no sé si estoy siendo muy atrevido, pero creo que el capitalismo contemporáneo no funcionaría sin eso. Es decir, las formas de producción económicas contemporáneas implican el diseño de unas formas de existencia, pero no únicamente de consumo en el orden de cómo vestir, cómo moverse, qué clase de teléfono utilizar, sino en el hecho de que hay una cierta espiritualidad de diseño que se está vendiendo como soporte de nuestra relación con nosotros mismos y que sostiene las posibilidades de producción económica y política. Bien, hasta ahí, confirmación específica. Bien, entonces si eso es así, pues ¿cuáles serían las propuestas, no? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bien, entonces, primera propuesta. Construir una nueva definición de espiritualidad. ¿Qué entenderíamos por eso? La espiritualidad sería la encarnación, el embodiment de una vida crítica. Es decir, no entenderíamos la espiritualidad aquí como el esfuerzo que alguien hace por encontrar la verdad sobre sí mismo para poder resolver por fin la plenitud de su existencia, sino mejor la elección que un sujeto hace sobre sí mismo por vivir una vida que encarna ahora lo crítico. En las que las relaciones del sujeto con la verdad, especialmente la verdad sobre sí mismo, dan cuenta por un lado de las estrategias de captura y por el otro lado de los puntos de ataque. Lo que Michel Foucault llama genealogía, no es suficiente con hacer visible cómo estamos capturados, también necesitamos desencadenar movimientos que ataquen los puntos que son débiles, que no están cubiertos por la estrategia, etc.
sea el caso entonces de la obsesión de la verdad sobre nosotros mismos. Pregunta. Pues es una pregunta sino retórica, pero ¿necesitamos una verdad sobre nosotros? O mejor, análisis, unas ciertas verdades sobre nosotros mismos han sido producidas para que tengamos relaciones con nosotros mismos, en las que ahora esas relaciones con nosotros mismos sostienen las formas de existencia, ¿no? Discúlpenme, pero hay un micrófono abierto que... Sí, ya, eso, gracias. Hay una cierta relación del sujeto consigo mismo que se ha producido como elemento de diseño, un cierto circuito que ahora sostiene lo que somos y que podamos ver cómo opera, cómo funciona y desde ahí atacarlo. Es lo que se ha conectado con el devenir monstruo que la doctora Claudia Piedrahita analiza, lo que tiene que ver con las formas de resistencia en los movimientos sociales, en el trabajo del doctor Alfonso Torres o del doctor Oscar Useche, el hecho de que la memoria también hace parte de la idea de la verdad sobre nosotros mismos o el diseño estético de esa verdad. Pero pregunta, ¿necesitamos una verdad o mejor, diversas verdades pueden servir como soporte estratégico, como herramienta para provocar una nueva manera de existencia? Así que la espiritualidad ya no sería otra cosa que eso. En el centro podría lucir como si esto no fuera otra cosa que hegelianismo actualizado, es decir, estamos actualizando la fenomenología del espíritu. Ya advertí que no se trata de traer de nuevo el circuito moderno de subjetividad espiritualidad, sino mejor dejar afuera esa construcción subjetividad, espiritualidad, reflexividad propia de la modernidad, que tendría su máxima expresión en Hegel, para proponer el hecho de que el centro hoy es la experimentación de nuevas formas de existencia, el cuestionamiento sistemático por las verdades que se construyen. Esa definición de espiritualidad implicaría la ficcionalización de una metodología. Dije desde el principio que la apuesta del doctorado es que los investigadores construyan métodos nuevos para problemas nuevos, no únicamente por el afán de novedad, sino porque los problemas lo exigen. ¿Qué es lo que he llamado la analítica histórica de los sistemas de reflexividad, que aparece en mis libros y en algunos artículos, como herramienta para hacer visible los modos como se produce la verdad del sujeto sobre sí mismo, sus objetivaciones y sus resistencias? Ahora bien, en esa analítica histórica de los sistemas de reflexividad, yo he señalado que entiendo por sujeto y subjetividad a una modalidad espacial que se construye cuando unos límites de acción son diseñados para una cierta forma de existencia en el que se circunscribe un cierto campo de posibilidad. Así que el espacio del espíritu ha sido propuesto siempre como un adentro, o al menos entendemos nosotros eso hoy como un adentro, al punto de que si todas las personas que escuchan se preguntan si tienen un adentro, contestarán que sí, pues más allá de decir que adentro tienen cerebro, interacciones moleculares en sus neuronas, etcétera, pero tendrán un adentro, ¿no? Y ese adentro no es otra cosa que un campo de posibilidad configurado por ciertos elementos históricos. Pero ¿qué ocurre cuando yo hago el análisis crítico de ese comillas adentro y entiendo que lo que es un campo de posibilidad que ha sido diseñado por un conjunto de límites de acción determinados por unos dispositivos, que al mismo tiempo provocan unas dinámicas reflexivas, es decir, unos modos de objetivación, unos modos de conectarme conmigo mismo? Lo que yo soy no es otra cosa que el elemento emergente, lo que emerge de esas dinámicas reflexivas. No soy una anterioridad ontológica que hace posible que yo vuelva a mí mismo, que sería, digamos, un poco lo que pasa con la modernidad, sino mejor, yo no soy otra cosa que la propiedad emergente de esas dinámicas reflexivas y los límites que producen en el campo de posibilidad. Las posibilidades de mi acción están limitadas por un conjunto de relaciones entre poder y verdades, etc. Y este campo de posibilidades hacen, por ejemplo, que yo vuelva sobre mí mismo como deudor. Así que me cuestiono a mí mismo como deudor. No solamente el banco, ¿no? El niño en el colegio se ve deudor de unos logros. Las deudas ontológicas que organizamos en los vínculos afectivos que llamamos amor hoy, terminamos suponiendo que el amor es contraer una deuda ontológica con alguien. es impresionante, pero esas cosas pasan, ¿no? Esas dinámicas reflexivas provocan una circunscripción de los límites de acción y no seríamos otra cosa que eso. Ese campo de posibilidad que aparece ahí sería susceptible de ser configurado de una manera distinta en unos límites experimentales por un movimiento reflexivo que es justamente un movimiento crítico, una elección que yo hago de cuestionar las verdades que producen lo que son para proponer una forma de existencia nueva, abierta,
es conocido que en la inmunología la relación abierto-cerrado es una cuestión compleja, ¿no? No siempre podemos estar abiertos o desaparecemos, pero es posible llevar a cabo unas ciertas aperturas que nos conecten con ciertas formas de existencia nuevas. Para terminar en esta parte de las propuestas que hemos construido, insistiendo en que históricamente hablando habría que transformar la problematización para reconocer que el papel de la filosofía moderna en la pregunta desde Kant hasta hoy de qué es la ilustración. Recuerden que Michel Foucault también tiene un texto que se llama así, en la que problematiza la cuestión de la ilustración kantiana. Esa cuestión de qué es la ilustración como núcleo de las reflexiones contemporáneas, de que la razón nos permitirá encontrar por fin un camino, etc. Desde nuestra perspectiva, se actualiza en la pregunta ¿por qué es lo dionisiaco? Que ya no es otra cosa que el enfrentamiento, el choque de la posibilidad de relacionarnos con nosotros mismos, ya no desde el vínculo autoridad, voluntad, razón de la modernidad, sino en la posibilidad de reconocer que la vida y su potencia provocaría posibilidades experimentales del sujeto consigo mismo. Experimentaciones que por un lado son capturadas, ¿no? Recordamos todos cómo la biopolítica contemporánea se nutre, vampiriza la fuerza potente de la vida, pero ahora nos negamos a esa vampirización para provocar excesos, posibilidades excesivas experimentales en las que emergen formas de existencia nuevas. Así que quizá ya la pregunta por la ilustración debe entenderse como parte de la arqueología de lo que somos y del análisis genealógico de lo que somos, pero no nuestro presente. Yo sé que lo que estoy diciendo puede lucir para muchas personas que se ocupan de estas cuestiones como una especie de herejía. Pero me parece que la pregunta por lo dionisiaco es la problematización central de la relación entre crítica, espiritualidad y vida hoy, cuando la fuerza potente de la vida y sus posibilidades nos lanza a ir mucho más allá de esa reivindicación humanista propia de la ilustración, cosa que Foucault vio y que nos permitió ver, nos permitió entender, y que ahora nos lanza a la pregunta por la relación entre vida y potencia en su vínculo con la otra vida, es decir, con las 5 millones de especies vivas que están conectadas con nosotros en este ecosistema que llamamos Tierra, esta nave espacial en la que estamos todos inmersos, o la que el Papa llama nuestra casa común, por decir alguna cosa. Así que estos tres elementos implican la posibilidad de dar cuenta de una espacialidad del espíritu que ya no es la moderna, que se conecta con una idea de crítica que ya no es la moderna, en la que ahora la relación con nosotros mismos no está organizada en torno a la obsesión de unas verdades sobre nosotros, sino que analizamos cómo esas verdades sobre nosotros han sido producidas, los efectos que tienen sobre nosotros y sobre el mundo, para ahora preguntarnos cómo podríamos experimentar maneras distintas de ser a la hora de construir conexiones distintas con lo vivo. Bien, esa sería la síntesis de estas propuestas. Hasta ahí, ¿seguimos escuchándonos? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ya casi termino. Sí, señor, aquí vamos. Todavía estoy sobre el tiempo, ¿cierto, Hernán? Sí. Bien. Sí, señor, estamos bien. Bien. Sí. Dentro de ese marco acontecimental que acabo de señalar y del marco propositivo, diríamos que como hipótesis, en la actualidad, ese gobierno de la individualidad que se conecta con lo espiritual genera ahora la emergencia de un gobierno del cuidado, específicamente en lo que está pasando con la gestión biopolítica de la pandemia. Hipótesis. En este momento se reconfigura el gobierno de la individualidad sostenido en la actualización de la hermenéutica del sujeto, en las nociones obsesivas de cuidado y autocuidado. Quiere decir que hay una mutación en la espacialidad del espíritu que ya no es únicamente la que se da en la obsesión de la verdad de sí con propósitos de felicidad, con propósitos de construir el sentido último y profundo de lo que somos, dar cuenta por fin del desciframiento de lo que somos, sino que en este momento histórico la noción de cuidado y autocuidado ha generado unas maneras de gobierno, de captura de la existencia, que se nutren, usan estratégicamente elementos espirituales. Ese elemento hipotético que estamos planteando acá se expresaría en estos modos de decir que son elementos que sostienen, que hacen visible cómo funciona el dispositivo. Cuidar de ti es cuidar de todos. Entonces, todos hemos escuchado eso. Cuidar de ti es un movimiento reflexivo. Ojo, no es que la razón vuelva sobre sí misma para establecer sus reglas éticas, como diríamos de Kant a Hegel,
sino cuidar de ti es un movimiento de vigilancia de sí mismo que incluye no únicamente el hecho de no salir de casa, sino que también incluye vigila tu salud mental, vigila tu relación con tu familia, ocúpate de estar tranquilo y sereno en la adversidad, etc. Cuidar de ti es también establece una cierta relación con las pantallas, distribuye tu tiempo, ocúpate de tu cuerpo, mantente sano, etc. Porque cuando lo haces, haces que la sociedad entera siga organizándose. Recuerden esa obligación ética, ¿no? Que se ha convertido en el núcleo de una cierta forma de gobierno, porque cuidar de uno mismo es cuidar de la sociedad entera. Pregunta, ¿cómo se enmascaran estrategias de control de poblaciones en esta exigencia al principio? Es decir, eh, hay muchos discursos críticos en los archivos que estamos levantando en el proyecto de Pandemnesis, pues se hace claro esto, pero ¿cómo se enmascaran esas estrategias, ¿no? En las que ahora se gestionan las poblaciones diciéndonos a nosotros mismos que nos cuidemos? ¿Cuáles son los efectos de poder que se derivan de las verdades en las que se apoya la gestión biopolítica de la pandemia? Y si quieren, no únicamente una gestión biopolítica en el orden del control de poblaciones, sino también del control espiritual de las mismas, es decir, del hecho de que se ofrezca en todas partes cuestiones como meditación, mindfulness, yoga, etcétera, como manera de tranquilizarse. En el semestre pasado, en la maestría en investigación social interdisciplinaria, en el seminario sobre subjetividad, hicimos un análisis de esos discursos y prácticas disponibles. El vínculo emocional y social como riesgo biológico. Algún día nos volveremos a abrazar, etc. Lo que realmente ocurre aquí es el hecho de que el cuerpo es susceptible de ser el portador y en tanto que portador entonces debe vigilarse, pero ya no es como con el VIH en el que el cuerpo está vinculado con el problema moral de la sexualidad. Ahora se trata del hecho de que mi cuerpo en su puro respirar, ¿no? en su pura conexión con el aire, de ahí la cuestión de la atmósfera, genera ahora esa posibilidad de contagio. Quedarse en casa es un gesto de solidaridad y, por ejemplo, esta típica, ¿no? Que no solamente la dice Trump, sino que pues también se ha dicho en la alcaldía o que muy probablemente se diga después cuando esto se ponga más interesante, protestar en las calles es un atentado a la vida. Aquí aparece un asunto central al respecto de que el cuidado de sí mismo es un modo de control de sí mismo que está vinculado con el gobierno de los otros. Se hace patente ese elemento. El uso de prácticas de sí de corte espiritual como estrategia de la gestión de diversas poblaciones. Médicos, en primera línea como ejemplo privilegiado. Pues hay muchos ejemplos. Pero las pragmáticas de sí, las antropotécnicas, se proponen ahora como herramientas para que el sujeto organice su adentro. Ese adentro que no es únicamente su, comillas, interioridad, sino que también tiene que ver con el espacio en el que emplaza, por decirlo con Foucault, una corporalidad que es ahora una amenaza, un riesgo, y que al mismo tiempo pasa por la pregunta seria en su enfrentamiento con la vida y con la muerte, por cómo hacer para poder resolver la amenaza total de la existencia casi apocalíptica a la que estamos sometidos hoy día. Bien, para llegar entonces a la parte de la que estamos hablando, el espacio del espíritu en el diseño actual de atmósferas de cuidado, los estudiantes que ya han estado conmigo en clases anteriores saben que yo hago chistes siempre respecto de cómo volverse millonario en el doctorado en estudios sociales o en la maestría en investigación o en las licenciaturas. Pero si quieren hacerme caso, quizá puedan volverse diseñadores de atmósferas de cuidado como elemento para volverse millonarios, porque nuestra hipótesis es que ese es el problema central de la actualidad al respecto de la configuración de la subjetividad. De otra manera, desde nuestra perspectiva, el diseño de atmósferas de cuidado se convierte en una actualización del diseño de interiores, el interior propio, ¿no? Se convierte en un saber convergente que tendrá tremenda importancia en lo que viene, ya la tiene, pero tendrá tremenda importancia en lo que viene. Así que si quieren hacerse millonarios, estimados estudiantes, pues pueden dedicarse a esto de el diseño de atmósferas de cuidado. Pues, ¿cómo empezaríamos eso? Pues entonces empezaríamos de este modo. El privilegio del adentro como espacio del cuidado propio y por ende de los otros. Sin embargo, hay una pregunta interesante aquí, y es ¿qué es eso? ¿Qué es ese adentro? ¿No?
¿En qué consiste ese adentro? Ahora, Charles Taylor, por ejemplo, en Fuentes del Yo, insiste en que la interioridad tiene una historia y que hay un momento en el que, por ejemplo, con San Agustín, el espacio del adentro es adentro arriba, ¿no? Yo me encuentro con Dios adentro, recuerdan Agustín, in interiore homini habitat veritas, ¿no? Yo me encuentro con Dios adentro, en core, en el corazón, pero al mismo tiempo hacia arriba porque Dios no está aquí, ¿no? La división espacial que dice que mi alma siempre está arriba, mientras que mi cuerpo pesado siempre está abajo, etc. La interioridad, que es el movimiento reflexivo que aparece en la modernidad tardía, y por último el hecho de que el adentro hoy es ese lugar donde se depositan los arcanos de la conciencia, la respuesta definitiva de lo que soy, etc. Y por supuesto el lugar donde habita mi inconsciente profundo, etc. Pero el adentro de este momento ya no es únicamente ese adentro espiritual en el sentido metafísico del término, sino el adentro de mi código genético, del código genético de mis células modificado por el virus, el adentro de la escena de mi propia casa, la escena de esta oficina para poder dar mi clase, la distribución, control, vigilancia de mi propio espacio, el adentro portable, ¿no? El adentro portable que debo configurar para poder llevar a cabo mi relación con los otros y con el mundo. Uno, el diseño de atmósferas de cuidado como un adentro portable que ya no es la interioridad o el alma, sino el espacio entre la barrera inmunitaria y la posibilidad de contagio. Entonces, claro, ya no es el condón, sino que ahora me pongo la mascarilla. En Colombia acaba de plantearse la posibilidad de conseguir un traje virtualmente de astronauta que usted puede comprar, ¿no? Y la filtración de la atmósfera disponible hace que usted pues, pueda atravesar las barreras inmunitarias que se están ubicando. Ese autoespacio operativo curvado, como dice Sloterdijk en Has de cambiar tu vida, pero que ya había aclarado en esferas 3, en burbujas, perdón, en espumas, insiste en que en este momento histórico aparece el diseño de atmósferas portables, que ya no sería únicamente ese espacio transportable del que Sloterdijk habla en esferas 1 y 2, sino que ahora es el hecho de que yo transporto mi propio espacio inmune, mi propia atmósfera inmune. A esa atmósfera, pues, le podemos poner muchas cosas, ¿no? A ese casco se le pueden ubicar lo mismo que se le ha dicho a las gafas de Google o las gafas de Apple, en las que las pantallas ya no son las que están aquí al frente de nosotros en nuestro computador, sino las que están que sirven como barrera inmunitaria, ¿no? Estilo elementos de ciencia ficción en las que el casco del astronauta es al mismo tiempo la pantalla donde encuentra toda la información disponible, etcétera. Pero al mismo tiempo una atmósfera de cuidado en la que la relación con los placeres, la relación con la alimentación, la relación con el conocimiento esté organizado en torno a esa atmósfera portable, que por un lado es un asunto que puedo utilizar para atravesar el espacio social del posible contagio, pero o por el otro es la organización interior que yo tengo en este espacio inmune que he configurado en el que ahora se desplaza toda mi existencia. Y por supuesto, en términos del espacio social, el diseño de burbujas como espacio de habitación, producción y vida social por cierre inmunitario de membrana. Entonces, sí, por ejemplo, en el postscriptum a las sociedades de control, Deleuze amplía a Foucault diciendo que las sociedades contemporáneas son sociedades de contraseña, pues ahora tenemos una sociedad nueva que es la sociedad de burbuja, ¿no? Lo que está experimentándose con la NBA o con la Champions, etcétera, por poner algunos ejemplos, implican que las experimentaciones sociales se mueven ahora a que diseñemos burbujas y podemos volvernos millonarios, estimados estudiantes, haciéndonos una pregunta acerca de cómo diseñar una burbuja, ¿no? ¿Cómo diseñar una burbuja en la que los sujetos planteen esa atmósfera de cuidado? Aparece un nuevo desafío para ese dispositivo, ¿no? El diseño de la atmósfera de cuidado en su conexión interior de la burbuja, es decir, cuáles son las relaciones del dispositivo al interior de la burbuja. Lo que hizo la NBA es un ejemplo privilegiado sobre eso, de cómo se hace visible el dispositivo. El coburbujeo, ya estamos hablando aquí más de elementos de resistencia que de captura,
Sloterdijk insiste en espumas que en una espuma una burbuja se conecta con otra. Hay un cierre, claro, inmune, pero al mismo tiempo hay una conexión. Es extraña esa relación de membrana. Pregunta, ¿quién resuelve la pregunta cómo se abre o se cierra la membrana en ese espacio operativo curvado extrañísimo de la subjetividad o de la burbuja como espacio social? Hipótesis, un investigador en estudios sociales podría resolver esta pregunta. Y la conexión apertura de burbujas compatibles, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso? Yo he dicho varias veces que si el espacio del Dios cristiano es adentro arriba, si el espacio de la Madre Diosa Tierra inmanente es abajo, aquí, el espacio dionisíaco sería el intersticio, la interconexión, la composición, el darse compuesto de la máquina, para decirlo con Deleuze, ¿no? El hecho de que ese espacio que se abre cuando la burbuja permite a B sería el espacio de intersticio en el que Dioniso emerge. Es solamente una teología experimental extraña. Producir un sujeto capaz de ciertas dinámicas reflexivas en el campo de posibilidad de una cierta burbuja susceptible de diseño y actualización es la subjetividad que se configura. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la producción económica? ¿Qué va a pasar con respuesta amplia de la hipótesis? Es eso, una hipótesis. El diseño de una burbuja en la que hay una atmósfera de cuidado que funciona como elemento inmune terminará convirtiéndose en el centro de esas relaciones entre habitación, producción, consumo y la relación, por supuesto, del sujeto consigo mismo. Ahora bien, en la cuestión del gobierno del cuidado en el que estamos ubicados ahora, hay que tener mucho cuidado en no terminar sacralizando la noción de cuidado. Lo que queremos decir es que el cuidado es una estrategia. Y en esta estrategia del gobierno del cuidado, por ejemplo, hay unos que no. Sea el caso de la tremenda paradoja que ocurre en este momento, ¿no? En el que se dice por todas partes cuidado y autocuidado, pero son los cuidadores los que están siendo masacrados. Pregunta, ¿qué razones históricas explican que los cuidadores de los territorios, los guardianes de los territorios, los guardianes espirituales de los territorios, aquellos que se dedican a proteger los bosques, a proteger el agua, a proteger las comunidades, sean justamente los que están siendo masacrados? Respuesta, este gobierno del cuidado no es otra cosa que una estrategia en las que se insiste que ese espacio inmune es la salvación, cuando lo que realmente está pasando es la apertura de una tanatopolítica en la que unos ciertos cuidadores y una cierta forma de cuidado ha sido declarada como la enemigo. Porque es justamente esa resistencia la que permite configurar nuevas posibilidades de ser. Luego, esa reacción tanatopolítica, necropolítica, de mafias y de conexiones entre mafias y gobierno, etcétera, para masacrar sistemáticamente líderes sociales y para masacrar sistemáticamente líderes espirituales y comunitarios, se daría justamente en el centro de un gobierno del cuidado que no es otra cosa que una tremenda estrategia para mantener unas formas de producción en las que el vínculo social termina siendo paranoide en la relación con el contagio, cuando lo que está pasando hoy es que la vida misma ofrece la posibilidad de reconfigurar una nueva manera de existencia. Bien. Luego, el diseño de interiores, el diseño de medios ambientes, el medio como núcleo central de las relaciones entre política y espacio, aparecería aquí, es nuestra hipótesis, como elemento central de un gobierno del cuidado en el que se diseñan y que se van a seguir diseñando unas atmósferas de cuidado que tienen esta configuración de interioridad por cierre de membrana, de burbujas y de coburbujas, etcétera, pero que se convierten en el núcleo de la producción de la subjetividad contemporánea. Nuestros niños del futuro, los que están siendo formados en este momento y los que derivarán en las consecuencias de lo que está pasando ahora, se verán influidos en sus posibilidades existenciales justamente por las burbujas y por las atmósferas de cuidado que se están proponiendo. Para llegar por fin a las apuestas. Entonces, no tenemos respuestas, tenemos un conjunto de preguntas y de posibilidades críticas de análisis, pero tenemos estas apuestas en esta investigación. La primera, analizar la configuración del espacio y la subjetividad en el diseño de atmósferas de cuidado para hacer visibles sus capturas y puntos de ataque. Alguien podría decir que no existen atmósferas de cuidado, que esto es una invención, etc. Sí, gracias, es la relación crítica, ficción, experimentación la que estamos operando acá. Pero, desde nuestra perspectiva, es necesario ubicar de manera precisa
el diseño, la configuración y la construcción de esas atmósferas de cuidado que se dan en estas burbujas que se están construyéndose, para poder hacer visible cómo hay unas capturas ahí, pero al mismo tiempo para hacer visibles sus puntos de ataque. En el chiste que estaba haciendo respecto al diseño de burbujas, pues puedo anticiparles, jugar a ser profeta, el filósofo que juega a ser profeta, pero puedo anticiparles que una de las preguntas problemáticas del futuro cercano será cómo diseñar una burbuja, con quién la voy a construir, qué vínculos, bajo qué elementos, etc. Esa es una pregunta que viene para todos nosotros. Y habrá burbujas que se vendan, diseños de burbujas y de atmósferas de cuidado que se vendan, y elementos de resistencia que dicen que podemos construirlas de una manera distinta. Pero desde mi perspectiva, desde la perspectiva de esta hipótesis, el diseño de esas burbujas, el diseño de esas atmósferas de cuidado es justamente de lo que debemos ocuparnos ahora. Por un lado, como elemento analítico, pero por el otro lado, como elemento propositivo. Había prometido el semestre pasado, al finalizar, que a todos los estudiantes, y había anunciado que iba a ser una electiva a la que llamé Ecología del Cuidado. Desafortunadamente no va a poder ser por cuestiones de tiempo, pero en las apuestas está el hecho de que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desde el doctorado en estudios sociales y desde el trabajo de las 4 líneas de investigación, de sus estudiantes y de los elementos vinculares que tenemos con otros grupos de investigación en América Latina y en el mundo, podamos ubicar esa relación entre atmósferas de cuidado y captura y al mismo tiempo de resistencia como elemento central de la construcción compuesta de una compotencia, como hemos dicho muchas veces, de un saber convergente que yo llamo inicialmente ecología del cuidado, que ya no sería el diseño de atmósferas del cuidado como elemento central del capitalismo, sino una pregunta muy fuerte acerca de cómo construir una ecología del cuidado en la relación de nosotros con nosotros mismos y el mundo. Un saber convergente, es decir, no disciplinar. Como todos sabemos, el cuidado está distribuido hoy de muchas maneras. El cuidado del médico, el cuidado del psicólogo, el cuidado del trabajador social, el cuidado del nutricionista, el cuidado del terapeuta, el cuidado del maestro. Hay muchos cuidados. Insistiendo en que ese gobierno del cuidado sería susceptible de ser enfrentado desde una ecología del cuidado, un saber convergente en el que ya no es esta verdad sobre ti mismo se convertirá en el soporte del cuidado de ti y de otros, sino que ahora podemos experimentar con nosotros mismos en la configuración de unas modalidades inmunitarias, una construcción de interacciones por composición. Experimenta con nosotros la composición de cuerpos en campos de posibilidad en los que el adentro de la vida no es el espacio encerrado en la burbuja panóptica y amenazado por el riesgo de contagio de una fuera hostil, sino la superficie de emergencia de nuevas conexiones con nosotros mismos, los otros y el mundo. Es decir, que sería posible construir ese conocimiento, construir un conocimiento en el que la Universidad Distrital proponga como alternativa de formación la ecología del cuidado incluso como carrera, ¿no? Es una apuesta, no tenemos todo resuelto, y una de las ideas de la electiva era reunir un conjunto de personas de la Universidad Distrital que están haciendo trabajos muy fuertes en ecología de sistemas, en ingeniería, pero también en ecología en la Facultad de Medio Ambiente, etc. Y por supuesto el asunto de la interacción con el doctorado en estudios sociales. Así que, para cerrar, el espacio del espíritu y del diseño de atmósferas del cuidado hoy ha vinculado una relación reflexiva en la que un adentro inmune de carácter de burbuja, panóptico y paranoide, será susceptible de ser enfrentado por un espacio distinto de conexión y apertura, de intersticio, de vinculación de burbujas, que son capaces de organizarse en torno a la pregunta por cómo organizar un cuidado que ya no sea aquel que deriva de un gobierno del cuidado que termina masacrando cuidadores, que ahora cuidan de una manera distinta, sino mejor que esos saberes de cuidado que vienen de otras partes, eventos ancestrales, espirituales, vinculados con la medicina, la economía, etc., provocan la posibilidad de un saber emergente, de una emergencia distinta de conocimiento, que ahora será susceptible de producirse desde el espacio de la Universidad Distrital. Lamento la interrupción, gracias por su paciencia, pero hasta aquí llegaría entonces la exposición de lo que quería proponerles, y entonces ahora escucho las preguntas que quieran establecerse.
Agradecemos al profe Adrián Perea por esta conferencia y como lo ha señalado, damos el espacio para las preguntas. Para ello, solicitamos tomar la palabra a través del chat y así iremos asignando algunos turnos para las preguntas o comentarios en relación con la exposición, la conferencia que hemos escuchado el día de hoy, el espacio del espíritu y el diseño actual de atmósferas de cuidado. Abrimos entonces el chat para que soliciten la palabra. Todas esas preguntas, uf. A través del chat no tenemos ninguna en este momento. Bien. Adrián, habla Alfonso Torres. Sí, cuéntame, Alfonso. Sí, no, por una parte, gracias, de verdad, por tu reflexión, que confirma como hay esa simultaneidad entre posicionamiento y apertura plural, no solamente de perspectivas, diríamos, conceptuales contemporáneas, sino una apertura, diríamos, a la lectura de lo que pasa en el presente, en estas múltiples prácticas a las que refieres. Entonces, yo quería hacerte como una pregunta, especialmente sobre la última parte, ya como propositiva tuya, con la metáfora de la burbuja. Bueno, antes quería destacar que me llamó mucho la atención, dado que yo ando en este tema de los imaginarios, de todos modos esa reflexión, diríamos, espacializada de hoy pensar lo espiritual en esas tensiones y casi, yo diría, casi miradas complementarias del afuera, del adentro, del arriba, del abajo, de los intersticios, no no tanto para decir o, sino y, o sea, más en una lógica de complementariedad. Y entonces, en ese sentido, como yo entendía en la exposición, en la parte última de la exposición, pareciera que hubiera como que un primer momento de las burbujas, diríamos, que construye cada individuo y como un segundo momento de esas intersecciones entre las burbujas. Yo seguramente por mi sesgo de lo social, como que pensaría que o que son simultáneas o que casi en buena medida muchas de estas construcciones de entrada ya entran, diríamos, en esa clave vincular, o sea, la intersección, no como un segundo momento, sino casi como constitutivo de la misma construcción de las burbujas individuales. Entonces es para que te refieras a eso, si es que hubo una mala comprensión mía o cómo ves eso. Sí, en eso estamos de acuerdo. Sloterdijk insistirá en que la espuma contemporánea está hecha de miles de burbujas, unas más pequeñas, otras más grandes, etc. Pero no hay burbuja sin conexión a otra, ¿no? Claro, el hecho es que esa burbuja comparte una misma membrana, una misma pared, ¿no? Hemos visto cómo en las espumas no todas son esferas súper cerradas que solamente tienen un punto tangente de conexión, sino que pues se apoyan unas en otras, etcétera, y generan elementos de apertura o de cierre. Ese saber de la apertura o del cierre es un asunto central hoy en la cuestión inmunitaria, pero se nos ha dicho que son ciertos cierres los que debemos mantener, ¿no? En el orden de la gestión biopolítica de la cuestión, que van desde el uso del tapabocas hasta las cuarentenas por sectores, por ejemplo, la pregunta por los rebrotes, la pregunta por cómo se asiste a misa, entonces utilicemos el dispositivo del autocine y ahora hay automisa, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un espacio cerrado, portable, inmune, que sería el del automóvil, etcétera, y todo ese conjunto de cosas. Pero, por supuesto, se trata no de un cierre, de una clausura total, sino que toda burbuja se conecta con otra.
Pero hay una pregunta fuerte acerca de cómo esas intervinculaciones son gestionadas en un gobierno del cuidado que pone esa relación social como un asunto riesgoso y problemático. Otra cosa es, por ejemplo, las transgresiones que se dan a esos elementos. Pongan por caso las fiestas que se dieron en Cali, o lo que acaba de pasar en Lima acerca de la muerte de unas personas por la estampida que generó la captura de la policía. Pero piensen, por ejemplo, en una fiesta que tiene por objeto transgredir no solamente el toque de queda, etcétera, sino además de eso, la relación de contagio con el virus, ¿no? Contagiémonos. Bueno, en los análisis que se han hecho sobre el bareback y las conexiones con el contagio del VIH, etcétera, y con otros modos, el devenir mutante y monstruoso de esas prácticas, pero por el otro lado, el hecho de que esas transgresiones hacen visible que hay un conjunto de relaciones sociales que se están modificando, pero que se lanza la pregunta de cómo configurar relaciones sociales hoy en el marco de esta producción de burbujas como oferta vital. Ahora bien, lo que yo estoy diciendo es que esa producción de burbujas y de atmósferas de cuidado se está convirtiendo en el centro de lo que implicará las relaciones con nosotros mismos y con lo social en este presente y en el futuro cercano, lo que implica que en tanto que investigadores sociales de la subjetividad tendríamos que averiguar cómo es que se están produciendo esas atmósferas y al mismo tiempo cómo podríamos construir elementos vinculantes que sepan averiguar cómo se coburbujea, cómo se crean esas relaciones con la vida que ya no están únicamente determinadas por el gobierno del cuidado disponible, ¿no? Un cuidado que dice que a unos sí se cuidan y otros que no, y que nos lanza la distopía típica de la ciencia ficción contemporánea, pero bastante conocida desde antigüedad, que es el Olimpo. Pues el Olimpo es lo que ya está, la burbuja que está allá arriba. ¿Dónde está el cielo? Pues donde habita el dios masculino que nos gobierna, etc. Y ahora aparece esa distopía típica de la ciencia ficción, en la que una superclase social está encima, encerrada en una burbuja de protección, mientras que los demás quedan afuera expuestos en ese afuera hostil, contaminante, etc. Pero que si se fijan no es únicamente una mitología, sino que es el futuro que se pretende diseñar desde ese gobierno del cuidado. Unas vinculaciones que se dan entre burbujas de protección para la habitación y la producción, pero que tendrán cierto acceso, una apertura o cierre en tanto en cuanto haya una conexión con unas formas de existencia derivadas de ahí. Ahora, ¿cómo participa lo espiritual de eso? Pues desde esa perspectiva, esa atmósfera de cuidado implica una gestión espiritual de ese espacio inmune. Y por el otro lado, implica las posibilidades de resistencia subjetiva que se dan justamente de condiciones espirituales. No sé si contesté, Alfonso. Sí, gracias, ¿no? Gracias. Profe Adrián, tenemos otras preguntas que han surgido en el chat. Voy a leerlas. Tenemos de Diana Nocua, que es una de nuestras estudiantes. ¿Qué opinión tiene sobre los procesos de economía del cuidado potenciados por las mujeres en el contexto de la pandemia? Del profesor Alexis Rodríguez, ¿hasta qué punto la posibilidad de construir unas ciertas subjetividades en procura de una cierta espiritualidad resultaría en la realidad cruda y desnuda como una alternativa que no abarca a todos los hombres? En otras palabras, ¿hay una cierta discriminación? ¿Puede un obrero, hablemos del trabajo con todo su tiempo alquilado, por ejemplo, acudir a estas apuestas, o es algo muy exclusivo? Y nos aparece también una pregunta de nuestra transmisión en Facebook Live, donde tenemos más o menos 150 personas observándonos en este momento y a quienes saludamos muy afectuosamente. La pregunta la realiza Carolina Gudelo Garzón. ¿Cómo resistir ante estas nuevas atmósferas de tipo burbuja que buscan la alienación de los puntos de vista y al contrario alejan la visión de los reales problemas? ¿Cómo persuadir al otro frente al discurso malversado y que está implícito dentro de las dinámicas? ¿Cómo hacer esta resistencia? ¿Cómo decirle al otro que está equivocado frente a la manera como está criticando la realidad? Estas son las preguntas que tenemos dentro de nuestro chat aquí en la sesión y a través de Facebook Live, doctor Adrián. Bien, las mujeres y otros actores sociales, pues es conocido la relación entre mujer y cuidado, ¿no? No solamente porque nosotros en el doctorado en estudios sociales hemos hecho investigaciones sobre eso. Hace poco concluimos una investigación acerca del problema del cuidado en madres comunitarias, ¿no? El doctorado hizo ese análisis. Sino el hecho de que hay actores sociales proponiendo esquemas de cuidado desde hace mucho tiempo. Y esos esquemas de cuidado se han convertido o en una amenaza para unas estructuras geopolíticas que terminan generando tanatopolítica,
Es decir, la muerte sistemática de los que cuidan y de los que cuidan de cierto modo, porque es conocido en este país del Sagrado Corazón de Jesús que es preferible llenar el atrato de mercurio para sacar el oro ahí, a reconocer que el atrato es un ser vivo, etc. A pesar de nuestra lucha y de la lucha de actores sociales que están haciendo eso, hay sujetos que creen que la máxima expresión que tiene la Madre Diosa Tierra, precisamente en comunidades ancestrales, es convertirla en aquella que produce hoja de coca hasta ya no más, y todos los que no estén de acuerdo con eso deben morirse, etcétera, por poner solamente unos ejemplos. Pero hay montones de actores sociales desencadenando posibilidades de cuidado, que es un concepto amplio, confuso, difuso en ocasiones, pero que digamos que aparecería como movimiento inmune que una comunidad genera. Y esas formas de cuidado son, por un lado, o vampirizadas por este gobierno del cuidado que se apoya en ellas, que se aprovecha de ellas, o bien declaradas como amenaza. Es cierto que se dice que la protección de los bosques es un asunto central y se dice que los bosques son seres vivos como nosotros, así como los ríos, etcétera, pero al mismo tiempo se favorece una relación con la tierra de carácter de despojo y de despojo violento. Y aquellos que cuidan esas interacciones interesantes que se dan en el trabajo del doctor Useche sobre el problema de la configuración del territorio, es justamente esas las que terminan siendo amenazas. Así que hay cuidados de cierre inmune, mis compañeros de la Minga transitan por la carrera séptima y lo primero que hacen es cerrar los bastones de mando para que ningún infiltrado se meta y darle la... Es decir, hay muchas formas de cuidado. Pero en este momento, la noción de obsesiva de cuidado y autocuidado se convierte en el núcleo de unas modalidades de gobierno que están determinando lo que somos, nuestra relación con la verdad con nosotros mismos e incluso el acceso a unas formas de espiritualidad. Y está claro que actores sociales están provocando y promoviendo formas de cuidado que ya no solamente sostienen estas formas de dominación, sino que ahora proponen modalidades nuevas de existencia en el orden ético, estético y político. Y me parece que muchos esquemas de mujeres están haciendo eso, ¿no? Muchos esquemas de mujeres. Podríamos poner muchos ejemplos, pero a nivel de ciertas resistencias subjetivas, hay grupos de mujeres que se conectan con los devenires bruja, ¿no? El conectarse de nuevo con la potencia y el poder de lo femenino en su conexión con la Tierra y la Luna, para desde ahí organizar relaciones con la naturaleza que son muy distintas de las que hemos construido, incluso en una cierta idea liberal de la ecología. Esas resistencias no tendrían por objeto solamente decirle a alguien que está equivocado respecto del cuidado, sino mejor en hacer visible cómo unas formas de cuidado hoy se convierten en el centro, especialmente de una captura espiritual de lo que somos. Es difícil decir que la relación del sujeto consigo mismo en una nueva forma de ser que implica una nueva verdad sería posible sin religión, sin ideologías, etc. Es bastante difícil, eso es complejo. Pero por otra parte hay un conjunto de experimentaciones que son las que están aquí y ahora, que podemos analizar y estudiar, incluso que podemos ubicar sobre nosotros mismos. Y esos elementos están ahí, están disponibles, y hay muchos elementos de cuidado que podemos aprender y que podemos vincular para hacer emerger ese conocimiento convergente que he llamado inicialmente ecología del cuidado, y que todas las personas que nos escuchan están invitadas a colaborar para construirlo, ¿no? La idea es que la Universidad Distrital pueda proponer, como parte de la formación profesional, un saber convergente, un saber que no existe, pero que es necesario en este momento, en el que diferentes posibilidades del cuidado se organizan en torno a la construcción de un sujeto social con responsabilidad política, que es alguien que podría vincularse, ser un conector con posibilidades de cuidado para una comunidad específica. ¿Qué es lo que están haciendo los actores sociales? ¿Qué es lo que hacen los actores sociales? Y que ahora podrían nutrirse de esas intervinculaciones con otras formas de cuidado. Así que la resistencia me parece que podría darse desde ahí. Hacer visible cómo el gobierno del cuidado opera. Dos, cómo ese gobierno del cuidado diseña atmósferas de cuidado que vinculan elementos espirituales. Tres, hacer visible cómo esa subjetividad podría construir una verdad distinta en el orden de señalar formas otras de existencia y de cuidados nuevos, que no son esa noción obsesiva, paranoica y panóptica de la burbuja. Donde me tengo que cuidar de los placeres, de la alimentación, de jugar contigo. Aquí el cuidado de cuidarse del gobierno del cuidado. ¿Qué pasó ahí?
Perdón, creo que Gloria el no va a micrófono estar. abierto. Bien, no sé si contesté esas preguntas o si hay algo más. Profe Adrián, tenemos más cositas en el chat. Ya procedo a leer. Dice Alex Méndez, ¿cómo es feminismo desde la perspectiva de comunidades ancestrales? Permite establecer atmósferas de cuidado y a la vez preservar las relaciones con sus saberes y cultura. El profe Óscar Useche nos pregunta, si el punto de partida es la potencia de los cuerpos que resisten, ¿cómo entender la espiritualidad no como par binario del cuerpo, sino como potencia que abre nuevas posibilidades de resistencia? Nos pregunta José Torres, ¿es este acontecimiento, el de la pandemia, una confirmación de la inmanencia del capitalismo que se transforma, muta, para en este caso hacer de este acontecimiento un campo de disputa por los sentidos y las prácticas del cuidado con determinados fines de gobierno, producción de subjetividades? Y Gloria Nova nos dice cómo percibe la burbuja del cuidado impuestos doblemente controladores desde el Estado. Ejemplo, espacios formativos, jardines de gobierno, instituciones educativas, donde se prohíbe el contacto, pero se aprende del contacto. Ejemplo, el juego. Sí, esas restricciones que se dan en este momento por las cuestiones por lo inmune, han hecho visible un conjunto de elementos que estaban hace mucho tiempo en nuestra realidad, que estábamos agotados, exhaustos de ver y que por eso nos cegábamos un poco, pero el acontecimiento nos ha puesto un poco contra la pared para hacer visible de una manera súper poderosa esos elementos que estaban hace mucho tiempo ahí. Así que la pregunta por la atmósfera de cuidado implica una estrategia de una gubernamentalidad actual en la que la conexión del sujeto y del sujeto social se da en la obsesión del cuidado y del autocuidado, pero podríamos aprovechar ese punto justamente para desencadenar formas de ataque nuevas, es decir, en sentido estricto, construir una noción de cuidado diferente, que se nutra de saberes convergentes que han resistido esos elementos y que, como el doctor Useche plantea, han hecho visible la posibilidad de una potencia que incluso ha desestabilizado unas ciertas interacciones entre el capitalismo y la democracia y que le han hecho suponer a muchos sujetos que esta forma de existencia es la que debemos mantener. Las consecuencias de nuestras acciones en las burbujas que estamos construyendo en términos ecológicos, por ejemplo, el hecho de que los guantes y los tapabocas estén en los océanos junto con el montón de plástico que estamos recibiendo en nuestras casas, derivados de la obsesión por el consumo limpio, etcétera. Todo ese conjunto de cosas están poniendo en riesgo nuestra relación con lo que ya hemos llamado medio ambiente, pero en el fondo se trata de un asunto relacional, de un asunto de cuidado. Una idea del medio ambiente como madre, como útero, como madre nutricia, les sugiero respetuosamente revisar el tercer tomo de Esferas de Sloterdijk, en la que hace visible esas configuraciones, ¿no? Él llama el uterotopo a eso, ¿no? Un uterotopo, sí, nos dice que debemos conseguir esta relación con la tierra como nuestra madre común, diría el Papa, etc. Pero también hay otros elementos, hay otras formas de interacción que están dándose. Y podemos aprender de una versión distinta de lo femenino, que no es únicamente la reproducción del patriarcado, ni tampoco es únicamente una resistencia destructiva de lo masculino, sino hacer emerger posibilidades nuevas de conexión, es justamente la elaboración de un nuevo cuidado, de un elemento de cuidado derivado de esos elementos. El cómo, pues yo insisto en que hay que construir un saber convergente en el que diferentes posiciones se atraviesen. El ecólogo medirá su conexión con el medio ambiente y sentirá el desafío de Guattari en las 3 ecologías, pero al mismo tiempo necesita sentir el desafío de lo que pasa con la protección de la vida en este momento de relaciones extrañas con lo inmune, etc. Así que, ¿cómo construir esos elementos? La construcción de territorios, de nuevas formas de territorio, especialmente desde la perspectiva del doctor Useche, implica que una intervinculación y su relación con la tierra y con las conexiones con la potencia harían componer un cuerpo distinto. Y la apuesta espiritual aquí sería la composición de un cuerpo. Entendido en el marco de la relación entre Spinoza y Deleuze, ya no como este cuerpo y sus límites, sino como un cuerpo compuesto. Este cuerpo es lo que su potencia le permite y su composición implica la extensión de esa corporalidad. Corporalidad y composición que están siendo vampirizadas por la máquina capitalista para generar producción, etcétera. Eso lo sabemos desde Marx, pero que al mismo tiempo hacen posible nuevas formas de producción, habitación, conexión,
que podemos utilizar como herramienta para enfrentar ese gobierno del cuidado que tiene tanto prestigio hoy, al punto de que ha sostenido el discurso del presidente todos los días durante todo el momento de la pandemia, por poner un solo ejemplo estratégico de lo que implica esa relación compleja con las estrategias de cuidado. Así que se trata de ese desafío, ¿no? Se trata de revisar ese desafío. No sé qué se me queda fuera de las preguntas, Hernán. Profe, muchas gracias. Tenemos una, creo que sería la última ya para poder ir cerrando. Nos la hace Andrés Mauricio Vargas y dice: ¿cómo afecta la conformación de estrategias de nuevos modos de existencia la idea de cotidianidad en emergencia en contraste con la idea general de cotidianidad entendida como desde la economía de esfuerzos? Esa es la pregunta que nos escribe por el chat. Sí, hay en la historia de la subjetividad aparece, en esa analítica histórica de los sistemas de reflexividad aparece la emergencia de un momento en el que la vida se convierte en objeto de distinción y tendría una contraposición, vamos a decirlo con Taylor, a la afirmación de la vida corriente, que es la vida de familia, la vida de producción, etc. Y habrían, dice Taylor, que hay diferentes modernidades, incluyendo una modernidad que afirma la vida corriente, que tiene que ver con eso que se está llamando aquí cotidianidad en ese sentido, y al mismo tiempo un enfrentamiento con una exigencia según el cual hay que configurar un cierto estilo de existencia, una cierta autenticidad, si quieren decirlo así, aunque no se trata del concepto en Sartre, pero sí se trata de una cierta idea según la cual esta vida debe tener una cierta forma, incluso en esa vida de producción y esa vida de familia, de vínculo con esas interacciones entre producción y familia. En la mitad del paseo está la tremenda pregunta por cómo construir una modalidad de existencia que genere intervinculaciones con lo vivo, que no son únicamente los cercanos organizados en el dispositivo como elementos de mi identidad y como elementos del gobierno en gestión, que sería la sociedad contemporánea sin eso que hemos llamado familia y sus multiplicidades, etc. Pero al mismo tiempo, el hecho de que hay familiaridades y conexiones extrañas, difíciles, otras, que se están construyendo y que se hacen de manera global a través de las pantallas, que se hacen de manera local, en interacciones más precisas, pero que al mismo tiempo desencadenan la pregunta de cómo afirmar la existencia hoy de un modo diferente a esta captura. Así que, ¿qué hago con mi vida? Me esfuerzo por reconocer que estuve ubicado en un emplazamiento que vampiriza mi existencia para tomar mi fuerza vital y convertirla en el soporte productivo del capital. Eso lo sabemos desde Marx. El último de los manuscritos describe el capitalismo como una máquina vampiro y sabemos hasta hoy cómo la máquina mutante del capitalismo se nutre de esa fuerza de producción. Pero al mismo tiempo está el hecho de que hay fuerzas que emergen, que están resistiendo eso, produciendo de otro modo, viviendo de otro modo, amando de otro modo. Recuerdan la tesis de Negri de que el amor de una manera distinta nos sacará de esto, etc. Más allá de todo eso, en el marco de lo que hemos llamado espiritualidad aquí, aparecería por un lado el hecho de que estos dispositivos y estas estrategias de gobierno están utilizando elementos de carácter espiritual para sostener un cierto cuidado que sigue siendo parte de la gestión biopolítica de la pandemia. Y por el otro, eso hace que esas relaciones con lo espiritual se conecten con elementos higiénicos, médicos, de clase, etcétera, para construir esos espacios cerrados inmunes, pero que al mismo tiempo vínculos espirituales, relaciones con el territorio y configuraciones de potencia permiten generar maneras distintas de ser que pueden construir un saber distinto que el doctorado en estudios sociales en vinculación con los demás estamentos académicos de la Universidad Distrital puede organizar para proponer un nuevo saber que la Universidad Distrital puede ofrecer como parte de su trabajo con la capital, que es una ecología del cuidado como saber distinto, como saber otro, que no es una pura reproducción del diseño de atmósferas de cuidado. Si me permiten cerrar con mi chiste malo sobre cómo volverse millonario, aparecerá un saber del capitalismo y sus capturas que modificará el diseño de interiores y la ecología en esa dirección de las atmósferas de cuidado. Y a esos saberes que emergen se le puede enfrentar un conocimiento convergente en el que una comunidad, en el que unas relaciones sociales construyen posibilidades del cuidado que diseñan desde elementos, desde diversas posibilidades, incluso como un elemento de obra de arte, incluso como posibilidad estética. Y al hacerlo,
ese elemento genera una posibilidad política nueva. Si alguien me pregunta a mí dónde está la tremenda oportunidad política hoy en el orden de la resistencia, yo diría de manera amplia e inicial que está en la construcción de una ecología del cuidado en la que una comunidad establece intervinculaciones potentes en un territorio y que sabe conectarse y desconectarse de otras posibilidades en ese sentido. Me parece que puedo cerrar hasta ahí esta provocación que sirve como soporte de la apertura del doctorado en esta cohorte, y les agradezco muchísimo su escucha atenta, su ejercicio crítico y sus posibilidades de continuar una pregunta como estas en el marco de sus trabajos e investigaciones doctorales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al doctor Adrián Perea por esta conferencia, el espacio que hemos tenido para las preguntas, para la discusión, para dejar así abiertas estas posibilidades reflexivas. Ha sido un honor tener su participación el día de hoy en esta lección inaugural e invitamos a todos nuestros estudiantes a continuar con las diferentes sesiones de clase que estamos iniciando con esta sesión. A todos quienes también nos han acompañado a través de nuestra transmisión en Facebook Live y que, como lo señalábamos hace un rato, superan los 150, les agradecemos por su participación. El doctorado en estudios sociales es un espacio abierto a todas estas conversaciones, diálogos y posibilidades de construir a partir de la relación entre crítica, ficción y experimentación. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan un muy buen resto de día y con esto damos cierre a nuestra lección inaugural del Doctorado en Estudios Sociales 2020. Muchas gracias a todos y todas. A ustedes por escuchar, muchas gracias.